Hola chicos, en este video vamos a resolver ejercicios de circuitos de resistencias conectados en serie. Tenemos el primero y nos dice, ¿cuál es el voltaje total aplicado al circuito? Tenemos tres resistencias, resistencia 1 de 4 ohmios, resistencia 2 de 10 ohmios y resistencia 3 de 12 ohmios. Y tenemos una intensidad de corriente de 2 amperios, ¿ok? Entonces queremos calcular el voltaje total. Acudimos a nuestra regla mnemotécnica. Viva la reina Isabel, el triangulito, ¿no? Entonces, el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Voltaje igual a resistencia por intensidad. Pero es resistencia total y es intensidad total. Pero bueno, sabemos que la intensidad, como es un circuito en serie, es la misma en cada resistencia. ¿Y cómo calculamos la resistencia total? Pues la resistencia total, como es un circuito conectado en serie, va a ser la suma de cada una de las resistencias. Entonces voltaje es igual a la resistencia total. Y sumamos 4 más 10, 14. 14 más 12, 26. Entonces sería 26 ohmios, que es resistencia total, multiplicada por la intensidad de corriente. ¿Qué intensidad de corriente tenemos? Tenemos 2 amperios. Por 2 amperios. Entonces el voltaje total sería de 26 por 2, que es de 52. 52 volts. Muy bien, vayamos al siguiente. Tenemos el siguiente problema que nos dice qué corriente hay en cada resistencia. Nos pide hallar la intensidad de corriente de cada resistencia y tenemos dos resistencias. Bien, nos apoyamos en nuestra regla mnemotécnica. Viva la reina Isabel, el triangulito, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide hallar? La corriente en cada resistencia. Intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Intensidad de corriente, voltaje sobre resistencia. Pero es el voltaje total. Afortunadamente ya nos están dando el voltaje total. Porque recuerden que en un circuito conectado en serie va a haber un diferente voltaje aquí y va a haber un diferente voltaje aquí. En cada resistencia hay un diferente voltaje. Si es que las resistencias son diferentes. Y el voltaje total es la suma de los voltajes que hay en cada resistencia. Pero aquí ya nos lo están dando, 200 volts. Entonces intensidad de corriente es igual a 200 volts sobre la resistencia. Pero es resistencia total. ¿Y cómo calculamos la resistencia total? Por ser un circuito en serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Tenemos dos resistencias, 5 ohmios y 15 ohmios. Entonces 5 más 15 sería 20. Resistencia total igual a 20 ohmios. Entonces intensidad de corriente sería igual a 200 entre 20, que son 10 amperios. Y listo, ya tenemos la intensidad de corriente que fluye por este circuito. Que recuerden que por ser un circuito en serie, la intensidad de corriente total va a ser igual a la intensidad de corriente que hay en cada resistencia. O sea que va a ser la misma aquí y la misma acá, de 10 amperios. Como extra podemos calcular el voltaje que hay en cada resistencia, ¿ok? Vamos a hacerlo. Apoyándonos en esto, el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Voltaje igual a resistencia por intensidad. Y la intensidad ya la calculamos, que es de 10 amperios. Entonces, el voltaje aquí arriba, en la resistencia de arriba, va a ser igual a la resistencia, que son 5 ohmios, por la intensidad, que son 10 amperios. 5 por 10 sería 50 volts. En esa resistencia tenemos un voltaje de 50 volts. El voltaje en la resistencia de abajo sería resistencia por la intensidad. Tenemos una resistencia de 15 ohmios y tenemos una intensidad de 10 amperios. Entonces 15 por 10 sería 150. 150 volts. Ahora les voy a dejar este ejercicio para que ustedes practiquen. Recuerden que pueden pausar el video y la respuesta va a aparecer ahora. Muy bien, aquí tienen la respuesta y la voy a explicar por si a alguien le causa conflicto. Nos dice, en el siguiente circuito obtengan el valor de R. O sea, R es el valor de una resistencia, pero todas las resistencias valen R. Vale R, vale R y vale R. O sea que todas las resistencias tienen el mismo valor. ¿Y qué valor es? Pues eso vamos a hallar. Entonces, aplicamos nuestra regla mnemotécnica. Viva la reina Isabel. Resistencia total es igual al voltaje total sobre la intensidad de corriente. Aplicamos. Voltaje total es de 160 volts, que nos lo están dando acá. Intensidad de corriente es igual a 2 amperios. Entonces, 160 entre 2 nos da 80 ohmios. 80 ohmios es la resistencia total. No es el valor de R. Porque recuerden que la resistencia total
es igual a la suma de todas las resistencias. O sea que si sumamos estas 4 R's, nos va a dar un total de 80 ohmios. Y aquí es lo que puse, tenemos 4 resistencias. Entonces la resistencia total es la suma de las 4, o sea 4R. Entonces resistencia total es 4R y resistencia total es 80 ohmios. Entonces 4R es igual a 80 ohmios. Despejamos R, este 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir y tenemos que R es igual a 80 entre 4, que es igual a 20. Entonces R vale 20. Muy bien, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me pueden regalar un like y suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo.